Buenas tardes a todos. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión del Profesional Joven les da la bienvenida a la charla Participaciones Público-Privadas en Proyectos de Infraestructura y Edificación, con el expositor, el ingeniero Marlon Velázquez. La charla tendrá una duración de 1 hora y tendremos al final espacio para las preguntas. Por favor, colocarlas en el chat. También se les ruega a las personas que no tienen el nombre completo en la identificación, colocarlo en el chat para así saber si participaron y realizarles el certificado de participación. Buenas tardes y dejamos a don Marlon a cargo. Muy buenas noches. Mi nombre es Marlon Velázquez, como ya hicieron mi presentación. Quisiera verificar, bueno, primero que todo un saludo a todos y a todas los miembros del Colegio de Ingenieros Civiles y de los otros colegios o miembros del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos que están participando en esta charla virtual. Mandarles un saludo muy afectuoso hacia todos y a todas, y quisiera verificar si se logra escuchar bien y si se logran ver la pantalla para iniciar con la charla de forma inmediata. Así es, don Marlon, se escucha y se ve bien. Ok, bueno, muchísimas gracias ahí por la verificación. Bueno, agradecerle a la Comisión Joven del Colegio de Ingenieros Civiles por la invitación, a Angie, que fue estudiante mía ahí en la maestría de gerencia de proyectos de construcción, a Jesús, que muy amablemente ahí me estuvo orientando sobre el tema de la actividad. Y lo cierto es que para mí es un honor tener el espacio para poder hablar de temas importantísimos que en una coyuntura como la de hoy, donde estamos viviendo una pandemia, donde estamos en una situación económica un poco complicada, este tema se vuelve de vital importancia. Precisamente por el entorno en el que estamos viviendo, yo consideré importante hablar sobre este tema, que es un tema que en otros países se ha venido desarrollando con gran impulso, que ya tienen muchos años, y es un motor de la economía, ¿verdad?, que permite en este caso desarrollar, digamos, la actividad económica, si quisiéramos utilizar un mejor término, y permite en este caso que los países puedan construir, puedan desarrollar su infraestructura y obviamente que la gente en general se vea beneficiado de todos los servicios públicos que se brindan. Lo cierto es que me ha llamado mucho la atención, he venido investigando bastante sobre este tema, también por mi participación en el proyecto del edificio de la Asamblea Legislativa, que es, yo diría que es muy similar, cuidado, una participación público-privada, nada más que en este caso estamos hablando de una participación pública-pública, ¿verdad?, que es la alianza de un banco público con una institución del Estado, ¿verdad?, que en este caso es uno de los poderes de la República, para poder construir una edificación. Y ahora les voy a contar más adelante cómo es que funciona el esquema y obviamente contarles ahí algunas anécdotas y describir un poquito cómo ha funcionado el modelo. Si bien es cierto, como les decía, tenemos el tema de las participaciones público-privadas para desarrollar infraestructura y edificación, ¿verdad? O sea, no solamente estamos metidos en lo que son carreteras,
en lo que son aeropuertos, en los que son puertos, sino también en el caso de las edificaciones como hospitales, edificios públicos, etcétera, ¿verdad? Y la idea es que empecemos a ver detalles, pero quisiera primero dar como un vistazo de la situación del país, que creo que es fundamental. ¿Qué ha pasado con Costa Rica en los últimos años? Sin entrar en mucho detalle, los indicadores reflejan como que la cosa no ha caminado muy bien. Y sobre la base de eso, con mucho más razón, es necesario empezar a plantear soluciones y de cómo vamos a tratar a futuro el desarrollo de la infraestructura y la edificación en nuestro país. Sobre todo lo que tiene que promover el Estado costarricense. Bajo esa premisa, si observamos los números de los que tenemos del 2009 al 2015, podemos observar que la inversión pública desde el 2009 era 4.41, ¿verdad? Las cifras en aquel momento, ¿verdad? Sobre la base del Producto Interno Bruto, estamos hablando porcentualmente sobre el Producto Interno Bruto que se haya dado en ese momento. Al 2015 pasó de 4,41 a 2,55. Y vemos que en el caso de la inversión privada ha estado muy oscilante, donde vemos en el 2009 0.49 sobre la base del Producto Interno Bruto, tenemos en el 2011 0.42, bajamos, volvimos a subir en el 2012, bajamos en el 2013, tuvimos un bajonazo en el 2014 y volvimos a subir en el 2015. Lo cierto es que de manera, si sumamos tanto lo público como lo privado, podemos observar que la tendencia, si sacamos un promedio del 2009 hasta el 2015, vemos que es muy bajo y que ha tendido a bajar. Y obviamente, si vemos los datos más recientes del 2019, vimos que hubo una reducción, digamos, del crecimiento hasta de un 10% anual. Y ahora con el tema de la pandemia, obviamente que el sector de la construcción ha sido uno de los más afectados. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente cada vez observamos que el sector público tiene menor inversión hacia los temas de infraestructura. Por diversas razones, porque tenemos un déficit fiscal complicado, ¿verdad? Tenemos una deuda pública bien marcada, en fin, ¿verdad? Además, me parece que el Estado tiene, digamos, una poca capacidad de gestión, digamos, a nivel de proyectos. Hemos ido mejorando en algunas cosas, pero siento que hay mucho por recorrer y lo cierto es que, indistintamente de las razones, que ahora las vamos a ver más adelante, observamos que cada vez hay menos inversión pública. Y eso es un tema que tenemos que revisar con detenimiento y ver los mecanismos con el cual podamos solventar este problema. Aquí vemos de manera relativa de lo que se ha invertido en infraestructura pública en los últimos años. Vemos que en el tema del agua ha sido muy bajo desde el 2008 hasta el 2009, oscilando entre un 2 a un 7%. Y yo creo que se refleja mucho en muchas zonas donde no tenemos infraestructura para llevarle agua a los pobladores. Es evidente que ha habido muy poca inversión. Por el contrario, vemos que en energía y en transportes ha sido una inversión un poquito mayor, y en el tema de telecomunicaciones estuvo en el 2008 un poquito alto y ha disminuido hasta un 17% en el 2015. Lo cierto es que de forma relativa podemos ver cuáles han sido como las prioridades que ha tenido el país en materia de invertir, que se ha focalizado principalmente en energía y en transportes. Y por otro lado, podemos observar este cuadrito que refleja cómo ha sido la gestión en nuestro país. Vemos lo de la circunvalación norte, si bien es cierto, ahorita estamos, yo creo que se ha logrado agilizar un poco el tema, por dicha, ahí vemos donde está ubicada el Walmart de Guadalupe. Hemos observado también la de las garantías sociales, donde se ha venido desarrollando el tema de la circunvalación, el viaducto que se está terminando de construir. En fin, por dicha, ya se empezó a agilizar este tema de circunvalación norte.
Pero vean desde qué fecha se planeó desde 1957. Han pasado 61 años, o sea que hemos tenido 61 años de atraso en relación al año 2018. Por dicha ya hemos venido, vamos a cerrar por fin el anillo o la circunvalación norte, pero ¿cómo es posible que hayan pasado tantos años para cerrar un anillo? Y en el caso de la ampliación de la carretera San José-San Ramón, se presentó la propuesta en el 2002 y ya llevamos 16, 18 años. Y seguimos la ampliación de la carretera San José-Cartago, que hace poco se hizo un planteamiento ahí, pero ya llevamos alrededor de 19 años, 21 años. Y la carretera Sifón y la Abundancia llevamos 16 años. No puede ser posible que el Estado costarricense esté gestionando a esta velocidad. No puede ser posible, eso nos quita competitividad, eso nos quita la posibilidad de generar empleo, eso nos quita la posibilidad de que los ciudadanos de ese país tengan los servicios correspondientes. Y creo que es un tema que hay que abordar. Y por eso, repito, al escoger el tema de las participaciones público-privadas, consideré importante que los profesionales en el área de la ingeniería civil y todos los relacionados con la arquitectura e ingeniería, es importante que se vayan empapando de qué es la participación público-privada y cómo podemos, de alguna manera, ir implementando modelos que nos promuevan el desarrollo de la infraestructura. Porque lo que hemos tenido como antecedente nos refleja que la situación no ha sido buena o no se ha gestionado de la mejor manera. Y aquí tenemos un ejemplo muy claro de lo que ha pasado. Por otro lado, aquí tengo algunos índices de competitividad global del 2017 del World Economic Forum, ¿verdad? Y resulta ser que Costa Rica, en la región, está prácticamente en el último lugar y ocupa un lugar número 110 de 130 países evaluados. Entiéndase una puntuación de calificación de infraestructura con base a 7 puntos. Estamos hablando de hace 3 años. Y ahí tenemos Suiza, por ejemplo, digamos que los puntajes son de 0 a 7. Nos han calificado a nivel de carreteras con un 6.3, a nivel de aeropuertos, bueno, en caso Suiza, perdón, 6.2, puertos 4.5. Bueno, Suiza, el tema de los puertos, digamos que es obvio por las características geográficas del país. Y los trenes, 6,6. ¿Verdad? O sea, vean el nivel de indicadores. Y si nos vamos, y si comparamos con Costa Rica, en el tema de carreteras, tenemos 2.6. O sea, estamos hablando de un 30% aproximadamente de lo que te pueden calificar según esa escala. En el caso de los aeropuertos, nos califican un poquito mejor, ¿verdad? Yo creo que se ha hecho un esfuerzo el país de remozar el Juan Santamaría y lo que se dio en Liberia, pero aún así me parece que hay mucho por hacer. En el caso de los puertos, digamos que el aporte sustancial ha sido el APM Terminal vía concesión, pero de igual forma estamos calificados 3.4, casi un 50%, y en trenes ni qué hablar, pero mejor dejémoslo así para no entrar en detalles, ¿verdad? Pero en el caso de El Salvador y de Nicaragua, salen mucho mejor rankeados que Costa Rica según estos indicadores de competitividad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues, aquí es donde hay que empezar a reflexionar, a analizar la situación y pensar qué hay que hacer para que estos indicadores mejoren. Entonces, lo cierto es que la realidad nos refleja de que no hemos andado bien desde el punto de vista de gestión y no hemos logrado materializar los proyectos como corresponde. Y aquí voy a agregar otro elemento. Aquí hay cualquier cantidad de empréstitos aprobados y no se ha podido ejecutar el dinero y estamos pagando montones de intereses. Entonces, obviamente que hay un problema de capacidad de gestión. Por dicha, gracias a un ingeniero civil que es don Méndez Mata, con mucha experiencia, se ha podido retomar algunos proyectos que ya se están ejecutando, pero todavía hay una lista de cosas por hacer que me parece importantísimo que se puedan ejecutar y que podamos mejorar estos indicadores
de competitividad global en aras de que el país tenga mayores oportunidades de desarrollar actividad económica, negocios, etcétera, y obviamente que pueda generar empleo. Esos al final, ahora tenemos indicadores de empleo muy altos, desempleo, pero muy altos, el cual necesitamos ver cómo lo solventamos. Y obviamente el tema de la construcción le da empleo a los profesionales, le da empleo a las personas que menos tienen. En fin, las empresas, participan montones de empresas, de servicios, de productos, en fin, de todo lo que ustedes se pueden imaginar, que esa es la virtud que tiene la industria de la construcción, que le da empleo a todos los niveles. Y aquí repito, nos hacemos llamar la Suiza centroamericana, pero cuando nos comparamos a nivel de infraestructura o a nivel de competitividad relacionado con el tema de infraestructura, como que nos quedamos cortos con los europeos, ¿verdad? Y eso es un punto importante a reflexionar y tratar de tomar en consideración. Aquí vemos que en materia de transporte aéreo estamos a nivel 64, a nivel portuario 98, a nivel de infraestructura general en 103, en carreteras a nivel de 123, imagínense, estamos casi en los últimos, y en la parte ferroviaria de 97. O sea, sin comentarios, yo creo que los gráficos nos reflejan nuestra realidad, ¿verdad? Esa ha sido la situación en la que hemos estado. ¿Y cuáles son las proyecciones a futuro? Aquí quise poner nada más un ejemplo, ¿verdad? Aquí observamos que en el 1993 teníamos una flotilla vehicular de 396.379, ¿verdad? Y resulta ser que seguimos ahí. Resulta ser que eran 119 vehículos por cada 1.000 personas. ¿Verdad? Estamos hablando de que alrededor de un 12% de la población tenía vehículo. En el 2018, resulta ser que pasamos de casi 400.000 a 1.611.000. O sea, se multiplicó por 4 la cantidad. Y pasamos, obviamente, aquí lo podemos observar, a 319 vehículos por cada 1.000 personas. Quiere decir que por cada 10 personas que tenían, 3 tenían vehículos. Y para el 2028 se proyecta que vamos a llegar a casi 3 millones y se proyecta que por cada 1.000 personas van a haber 4,92. O sea, de cada 5 personas, de cada 10 personas van a haber 5 personas con vehículo. Y en el 2038, si seguimos a ese ritmo, vamos a tener 5.300.000 y resto de vehículos para un 7.6 personas. Por cada 10 personas habrán 7.6 vehículos. O sea, 7.6 personas van a tener vehículos. O sea, imagínense esas cantidades. A ese ritmo, yo no sé cómo vamos a manejar, ¿verdad? Al final vamos a tener vehículos a cada 10 centímetros, ¿verdad? Y vamos a llegar a 5 kilómetros por hora hasta el trabajo. Con esos, o sea, los niveles de servicios van a venir abajo si mantenemos la misma infraestructura y sobre todo si no promovemos el tema del transporte público, ¿verdad? Como un mecanismo para que la gente se pueda movilizar en las ciudades. Y obviamente el tema de la infraestructura, que también nos afecta desde el punto de vista del transporte de mercadería. Uno analiza la velocidad de transportar mercadería en Europa, que anda alrededor de unos 80 kilómetros por hora, y Costa Rica anda en 20 kilómetros por hora. Obviamente tomando en consideración todas las paradas. ¿Cómo puede ser posible? O a nivel centroamericano, ¿verdad? Que se estén dando esos niveles de velocidad, pero sobre todo aquí en Costa Rica, 4 veces menos que en Europa. Obviamente que eso nos resta competitividad. Y con estas proyecciones de vehículos, obviamente que esto se va a volver insostenible. Es mejor quedarse en la casa y estar en versión teletrabajo, porque movilizarse en carro va a ser imposible. Lo cierto es que esto, si sigue así, obviamente va a generar problemas bastante complicados. ¿Y cuáles son las causas que tenemos? Las causas que tenemos es de toda esta problemática que estamos marcando, la inexistencia de una visión país a largo plazo para la infraestructura,
Yo creo que hemos estado carecidos de esa visión, o puede ser que en algún momento se haya presentado la visión, pero a la hora de implementarla ha sido complicado, ¿verdad? No se administra la infraestructura con criterios gerenciales y profesionales, ¿verdad? Yo creo que ahí los reflejos de que muchos de esos proyectos hayan durado tantos años, me parece que es un reflejo de este punto. No existe un sistema de gestión de infraestructura, ¿verdad? Sobre todo para el tema de carreteras, que muchos de las organizaciones que han estado inmersas en toda esta temática, sobre todo la NAMI, ha hecho mucho hincapié sobre estos temas. Insuficiente e ineficiente inversión en infraestructura, ahí lo vimos con la inversión del porcentaje del Producto Interno Bruto que ha venido aplicando el país en los últimos años. Obviamente es insuficiente y para peores ha sido ineficiente la inversión, ¿verdad? Y por otro lado tenemos las municipalidades que no tienen planes reguladores eficientes, ¿verdad? Que se hace necesario que esos planes reguladores sean adecuados para poder desarrollar la actividad de la construcción. Y cierro con el tema del desconocimiento del funcionamiento y de las ventajas que tienen en este caso las asociaciones público-privadas. Y lo pongo aquí en un color diferente, precisamente porque es la razón del porqué de esta charla. Es importante que vayamos visualizando ese mecanismo, porque si logramos explotar ese mecanismo vamos a poder desarrollar mucha infraestructura aquí en el país. Por eso es que aquí aporta la solución del problema de la APP, ¿verdad? Donde se da una asociación entre lo público y lo privado. Por eso aquí puse esta imagen, donde se refleja esa unión entre tanto el Estado costarricense con el sector privado para poder garantizar la infraestructura que necesita el país. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Que la asociación público-privada permita desarrollar la infraestructura necesaria que necesitamos. Y aquí comenzamos con algunos antecedentes de lo que es una asociación público-privada o participación público-privada, como queramos llamarle. Si leemos, la presión para cambiar el modelo tradicional de prestación de servicios públicos vino de la preocupación por los niveles de deuda pública, que creció rápidamente durante la crisis del petróleo de 1973 a 1979. Los gobiernos trataron de fomentar la inversión privada en infraestructura, inicialmente basándose en falacias contables derivados del hecho de que las cuentas públicas no distinguían entre gastos recurrentes y gastos de capital. Okay. Aquí, en aquel momento, yo me acuerdo esta fecha, no es que sea tan viejo, pero digamos que en esa fecha hubo una crisis importante que se dio en el país, eso fue en el gobierno de Carazo, e inclusive nos mandaban a hacer fila a los estancos, dada la escasez, digamos, de los diferentes productos, ¿verdad? Y era todo un tema, ¿verdad? Nada más que uno como estaba chiquitillo, digamos que le llamaba la atención ir a entretenerse a hacer fila, digamos, a los famosos estancos. Pero lo cierto es que en aquel momento, cuando se entró en una deuda importante el país, ya el Estado empezó a analizar las opciones de buscar que el sector privado le colaborara con la inversión pública. Entonces, un poco ese es un antecedente ahí interesante que se dio en aquel momento. Otra definición ahí de APP, ¿verdad? Sacada de la Guía de Certificación de Asociaciones Público-Privadas del Banco Mundial. Las APP son un medio contractual para desarrollar activos públicos y servicios públicos. Los contratos APP pueden ser contratos con objeto de desarrollar y gestionar nueva infraestructura, contratos para llevar a cabo mejoras significativas y a infraestructuras existentes, unos y otros denominados APP de infraestructura, y aquellos en los que un socio privado gestiona infraestructuras existentes o solo presta servicios públicos, ambos casos denominados APP de servicios. Vean que no solamente estamos hablando de la infraestructura, sino también de servicios. Aquí, al final, dependiendo del contrato que se dé, no solamente se puede desarrollar la infraestructura, sino la parte operativa, ¿verdad? O los servicios correspondientes, que ahora lo vamos a ver para entender el esquema desde el punto de vista conceptual. Aquí seguimos con otra definición. Ahorita que el país acaba de ingresar al OCDE, ¿verdad? Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico,
define una asociación público-privada como un acuerdo entre el gobierno y uno o más socios privados, que puede incluir operadores y financiadores. En virtud de dicho acuerdo, los socios privados prestan el servicio según los objetivos que el gobierno define, buscando alinear estos con el objetivo de obtención de beneficio de los socios privados, y la eficacia de esa alineación de objetivos dependerá de una transferencia de riesgo suficiente a los socios privados. Vean qué interesante. Cuando se da esta relación entre ambas partes, se transfieren una serie de riesgos, pero digamos que los riesgos se comparten, ¿verdad? Y hay, digamos, un apoyo entre ambas partes para poder desarrollar todo el proceso, ¿verdad? Que es muy diferente, digamos, al esquema concesional estricto, porque al final el ente privado es el que hace la inversión y asume la totalidad de los riesgos. En este caso hay un riesgo más compartido, ¿verdad? Y según el orden, un poco hasta la definición, ¿verdad? El Banco Mundial, por otro lado, indica que la APP se refieren a acuerdos en los que el sector privado suministra activos y servicios de infraestructura que tradicionalmente han sido proporcionados directamente por el gobierno. O sea, aquí estamos saliéndonos del esquema de gobierno para darle participación al sector privado, además de la ejecución y financiamiento privado de la inversión pública. Las APP tienen dos características relevantes. Existe un énfasis en la provisión de servicios, o sea, no solamente inversión por parte del sector privado, y transfiere el riesgo de manera significativa del gobierno al sector privado. Entonces, vean lo interesante en relación a estos temas según la definición del Banco Mundial. Y cerramos con la Comisión Europea, que dice no existe una definición del término asociación público-privada. Qué interesante. A pesar de que esto es un tema que se ha venido masticando en muchas partes del mundo, no hay como una definición precisa, porque cada quien tiene su forma, como dicen en el argot popular, de matar sus pulgas, ¿verdad? Aplicable a nivel de la Comunidad Europea. En general, el término se aplica para referirse a formas de cooperación entre las autoridades públicas y el mundo de los negocios que tiene como objeto garantizar el financiamiento, la construcción, la renovación, la gestión y el mantenimiento de la infraestructura para la prestación de un servicio. Entonces ahí vean que casi todas las definiciones son muy parecidas, ¿verdad? Tienen mucha similitud. Lo importante o la esencia es ese vínculo que existe entre lo público y lo privado, ¿verdad? O sea, el gobierno versus el sector privado. Y aquí la guía esta de referencia, ¿verdad? De un contrato de largo plazo entre una parte pública y una parte privada para el desarrollo o gestión de un activo o un servicio público en el que el agente privado soporta riesgos significativos y responsabilidad significativa en la gestión durante la vida del contrato. Y la remuneración está ligada significativamente al desempeño y a la demanda o uso del activo o servicio. ¿Qué quiere decir con eso? Que quien vaya a invertir de forma privada se le va a pagar de acuerdo a su desempeño. Vean la diferencia, ¿verdad? Ahora, cuando ya empiece a funcionar o operar el activo como tal, se le va a hacer el pago, ya sea por el gobierno o por un usuario, como más adelante lo vamos a observar. Y aquí podemos observar un mapita muy interesante de toda América Latina relacionado con el tema de las asociaciones público-privadas. El color medio verdecito quiere decir que está muy desarrollado, entonces en países como Brasil, Colombia, México, Chile, es una figura que han logrado desarrollarla de la mejor manera y ahí van desarrollando proyectos, ¿verdad? Existen otro tipo de países que son emergentes, al cual han venido implementando la figura poco a poco. Dentro de esos se encuentra obviamente Costa Rica, Panamá y Uruguay. En fin, digamos, hay una serie de países, ¿verdad? En toda América Latina que están en ese proceso y hay otros que están nacientes, ¿verdad? Que apenas están tratando de desarrollar este esquema, como la Argentina, ¿verdad? Aquí podemos observar a Venezuela y algunos otros países que tienen, que están apenas comenzando con este esquema. Algo importantísimo a destacar es que hay que tener cuidado
con definir que una asociación público-privada es sinónimo de privatización. Más bien, una APP no es privatización. Y eso es importante que lo tengamos claro, ¿verdad? No es que estamos privatizando, ¿verdad? Porque a veces se distorsiona el concepto y creo que no calza, digamos, dentro de lo que es una asociación público-privada. Y acá, esta figurita nos va a permitir como ir aterrizando, ¿verdad? Porque aquí hemos entrado a hablar, digamos, muy filosóficamente qué es el tema de las asociaciones público-privadas. Pero espero después de ver este gráfico, interiorizar y conceptualizar a qué nos estamos refiriendo. El modelo tradicional es este que tenemos aquí en blanco, del lado izquierdo. Tiene la particularidad de que hay un control muy alto desde el punto de vista público y hay menos riesgo control privado, ¿verdad? Entonces aquí la figura de servicio o gestión a corto plazo, ¿verdad? Entiéndase de operación y de mantenimiento, que a veces se contrata de manera directa, que nos den el mantenimiento o que nos den la operación, o cuando tenemos la construcción, el building, ¿verdad? Que esto es lo que significa hasta B, se contrata como una licitación común y corriente de acuerdo a la ley de contratación administrativa y su reglamento, o a veces ya se ha venido implementando el design building, ¿verdad? El diseño construcción, ¿verdad? O a veces diseño, construcción y financiamiento, ¿verdad? Design, Building, Finance, que es la opción número 3, pero todos esos esquemas obedecen al esquema tradicional. El otro extremo, y todo esto que tenemos, que estamos mencionando aquí, se maneja con fondos públicos, ¿verdad? Entonces, el gobierno está obligado, los municipios están obligados a presupuestar lo que se tiene que ejecutar en un proyecto. Si no está presupuestado en su totalidad, obviamente que no lo puede publicar. Y muchas veces lo que veníamos hablando, el gobierno puede que no tenga la totalidad del dinero o el municipio no lo tenga en su totalidad y a veces va a tener que esperar a que haya mejores condiciones. Pero este es el esquema tradicional. El otro extremo tenemos a lo contrario. Hay mínimo control público y hay más riesgo control privado, ¿verdad? Y esto es cuando estamos metidos en el tema de las concesiones puras. Cuando estamos en las concesiones puras, nos vamos al otro extremo, ¿verdad? Porque el riesgo en su totalidad es del sector privado y hay un mínimo control. Es como el famoso término francés, laissez-faire, laissez-passer, ¿verdad? Dejar hacer, dejar pasar. Sencillamente el sector privado hace lo que considera conveniente, hace su inversión, administra y hace todo, pero es el otro extremo. Vemos que la participación del Estado prácticamente es casi nula, ¿verdad? Y nos vamos a la participación público-privado, que son los esquemas que están en el centro, ¿verdad? Los que están de color azul y celeste. Entonces aquí, por ejemplo, gestión o servicio de riesgo a largo plazo, el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento, ¿verdad? O sea, estamos hablando que no solamente nos vamos a meter en el ciclo de vida del proyecto, sino que nos metemos en el ciclo de vida del producto y procedemos a darle mantenimiento y a operarlo como tal. Entiéndase el producto, que puede ser una represa hidroeléctrica, puede ser un aeropuerto, puede ser un edificio de servicios públicos o un hospital, lo que sea, ¿verdad? Entonces, no solamente se contrata el ciclo de vida del proyecto, sino también el ciclo de vida del producto hasta entregarlo en buenas condiciones. Y ahí seguimos viendo los demás esquemas donde puede haber diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento. Un esquema puede ser, y ahora vamos a ver la diferencia, con pagos directos del gobierno, que es como una modalidad de arrendamiento, con opción de compra al puro final, y el otro, que es por usuario. Casi siempre ese que paga el gobierno se le denominan activos sociales, ¿verdad? Y el otro va más enfocado hacia los activos económicos, donde el usuario paga, digamos, un peaje, como decir, una carretera concesionada, ¿verdad? Donde usted pasa por ahí, por esa carretera, recibe el servicio y usted tiene que pagar un peaje para poder hacer uso de la misma. Entonces, básicamente, estos son los esquemas, ¿verdad? Vean la diferencia, nada más que hay una alianza entre ambas partes,
donde el gobierno obviamente solicita o define los objetivos de lo que se requiere hacer, y obviamente que los privados participan en aras de aliarse con el Estado para poder desarrollar esta infraestructura, a cambio obviamente de una rentabilidad durante un periodo considerable de tiempo, ¿verdad? Porque obviamente que el sector privado no se va a meter a desarrollar la infraestructura si no va a tener un retorno de la inversión. Eso es obviamente claro, ¿verdad? Yo creo que el sector privado, ahí la ventaja que tiene el sector privado es que es más eficiente, más eficaz a la hora de gestionar los procesos y permite en este caso que se generen menores costos, menores tiempos, ¿verdad? Con una calidad importante, y obviamente permite que el Estado logre sus objetivos de una manera más eficiente desde el punto de vista económico. Entonces, obviamente que ya cuando el Estado empieza a pagar por ese desempeño, por ese servicio, le va a pagar la rentabilidad adecuada, ¿verdad? Porque nadie se va a meter a invertir si no tenemos una retribución del capital durante un determinado tiempo. Que ese es el punto de fondo, ¿verdad? De este modelo, para que le permita, obviamente, jugar dentro de las condiciones. Ahora bien, estos contratos de asociaciones público-privadas son muy versátiles y muy flexibles, porque parte del equilibrio de los riesgos es tener cierta flexibilidad con situaciones sobrevinientes que se vayan a presentar por aquello de que hayan rachas feas y que el sector privado no esté saliendo. Entonces ahí el Estado, consciente de la situación, busca ese equilibrio financiero, ¿verdad?, que le permita a la empresa privada salir adelante. Pero eso es parte, digamos, del compartir los riesgos en las asociaciones público-privadas. Aquí tenemos la descripción de lo que estamos viendo en la figura anterior, ¿verdad? La 1, 2, 3, hasta llegar a la 10, con las definiciones correspondientes. Tal vez ahí para leer una muy rápida. En el caso de la número 8, la DBFOM, 30 años de una carretera compensado con cargos a usuarios recolectados por socios privados o una concesión de suministro de agua con renovación y mejoras extensas de la red de saneamiento de plantas. Ok, vean qué interesante, ahí tenemos dos casos, una carretera donde se diseña, se construye, se financia, se opera y se mantiene durante 30 años. Entonces, durante 30 años el sector privado va a poder cobrar un peaje por el servicio. Y lo mismo sucede con el tema del suministro de agua, ¿verdad? Que se hacen todas las inversiones y se cobrará un monto por recibir el servicio de agua durante un periodo de tiempo, ¿verdad? Lo cierto es que aquí vienen las definiciones correspondientes de cada uno de los esquemas que explicamos hace un ratito. Acá, en este modelo, en esta figurita, logramos observar una categorización de los proyectos de construcción y versus activos por sector, ¿verdad? Aquí tenemos las obras concentradas y tenemos obras lineales. En las obras concentradas podemos mencionar que tenemos edificaciones, el tema de energía y telecomunicaciones y logística de transporte. En edificaciones podemos decir edificios judiciales, prisiones, hospitales, universidades, todo lo que podemos mencionar. En energía, telecomunicaciones, represas, geotérmicos, eólicos, solares, ¿verdad?, que ahora están muy de moda. Y luego aquí tenemos puertos y aeropuertos en la logística y transporte. En transportes tenemos carreteras y ferrocarril en conducción, tuberías de gas, combustible, etcétera, ¿verdad? ¿Cuáles son los activos sociales? Podríamos decir que básicamente los de edificación, porque usted construye un hospital siendo el sector privado, y digamos que lo opere y le dé mantenimiento, pero quien le va a pagar la cuota de arrendamiento va a ser el Estado o la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Ok? No es el usuario, no es que yo, porque voy a ir a recibir un servicio de salud, me cobran por eso, porque si usted está pagando un seguro, y sencillamente usted va, presenta el seguro y listo, ¿verdad? En estos casos, quien paga es directamente el Estado o la institución pública correspondiente. En los otros casos, en los activos económicos, funciona distinto, porque ahí sí se transfiere digamos que el pago correspondiente al usuario, ¿verdad? Entonces, si usted va a recibir un servicio de telecomunicaciones, usted paga los servicios, o sean de energía, igual. Si es puertos y aeropuertos, las empresas pagarán los fletes correspondientes por los servicios
que se contraten, igual en carreteras, si usted va a viajar por una carretera que está bajo ese esquema, sencillamente tiene que pagar los peajes, o si va a hacer uso del ferrocarril, pagará su tiquete, y ahí sucesivamente, ¿verdad? Lo cierto es que aquí vemos un poco la diferencia entre esos activos sociales y esos activos económicos, ¿verdad? Y dependiendo del esquema, obviamente, esa asociación de público-privada se dará según las características del proyecto. Aquí tenemos obviamente los edificios, lo que hablamos, puertos, aeropuertos, empresas hidroeléctricas, ¿verdad? Como obras concentradas, y obviamente las carreteras, ferrocarril, oleoductos, en fin, que son obras lineales, que tienen la particularidad que son kilómetros de kilómetros, ¿verdad? Que se tiene que desarrollar de infraestructura y tiene características muy distintas a tener, digamos, una obra concentrada. Entramos aquí un poco a las características esenciales y comunes de la APP, ¿verdad? De las asociaciones público-privadas. Por un lado tenemos el contrato a largo plazo, ¿verdad? Una parte privada se constituye en una empresa propiedad estatal SPE, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver, digamos, unas particularidades que se dan. Construcción y gestión en un solo contrato, ¿verdad? Que eso es otro elemento, ¿verdad? Usted amarra en un solo contrato, ¿verdad? Obviamente que hay que marcar la cancha, ¿verdad? Sobre ese contrato general, pero lo cierto es que tiene esta particularidad. Obviamente hay un financiamiento privado por lo que le llaman Project Finance, ¿verdad? Por otro lado, tengo el riesgo significativo al privado en ciclo de vida del activo, ¿verdad? Eso quiere decir que ingresos se inician cuando esté terminado el activo. O sea, usted, privado, va a empezar a recibir los recursos en el momento que entre en operación, que esté todo bien con los estándares de calidad correspondientes. Y puede ser que inclusive el Estado le castigue si los niveles de desempeño que había prometido el sector privado no se estén cumpliendo. Entonces vean la diferencia, ¿verdad? Ya aquí para cumplir esos indicadores de desempeño que el Estado le exige al sector privado, el privado tiene que diseñar y construir para garantizar ese desempeño. Si por alguna razón el sector privado no logra esos indicadores, entonces el Estado tiene toda la potestad de reclamar según sea el caso. Por eso es que durante todo el proceso es importante garantizarse que esos niveles de servicio se den, ¿verdad? Volumen de financiamiento privado con riesgo, ¿verdad? Siempre aquí requerimientos técnicos y servicios enfocados hacia los resultados, fundamental, ¿verdad? Lo que hemos venido hablando. Y remuneración del socio privado sujeto al desempeño, según los indicadores, que es un poco lo que estábamos comentando de igual forma. Entonces, esas son como características esenciales que tienen las APP. Y aquí, muy conceptualmente, aquí podemos observar, digamos, el ciclo de vida de un proyecto de construcción, donde tenemos la fase conceptual, ¿verdad? Que es la factibilidad. Tenemos la parte de diseño, ¿verdad? Entiéndase, fase de planeación, estudios y desarrollo, fase de diseño detallado. Y luego tenemos la construcción, fase de construcción y fase de cierre y puesta en marcha. Lo puse así porque en la parte de abajo, digamos, los que estamos metidos en el tema de gerencia de proyectos con estándares del PMI, principalmente, que es lo que más influye aquí en el país, pero también está el PRINCE, y digamos que los modelos andan muy parecidos, ¿verdad? Cuando uno lee la literatura de las asociaciones público-privadas y se habla de diseño, fusionan, digamos, toda la parte de anteproyectos, estudios y desarrollo con la de diseño detallado y la construcción, tanto la fase de construcción como la fase de cierre y puesta en marcha se maneja como una sola. Y de ahí en adelante, cuando ya tenemos el producto construido, obviamente que se da la operación de mantenimiento, que lo podemos observar aquí del lado derecho, ¿verdad? Y obviamente tenemos una F de financiamiento porque el sector privado obviamente siempre busca apalancarse para poder desarrollar, obviamente que lo hace con los bancos internacionales o locales según sea el caso. Va a depender un poco del volumen de proyecto que se vaya a desarrollar. Pero lo cierto es que esto es un poco de las fases y ahí se dan las combinaciones. Era lo que les comentaba, puede ser que haya diseño, construcción, financiamiento y solo mantenimiento, porque el Estado lo va a operar, o al revés, ¿verdad? En fin, hay muchos modelos que se pueden ajustar de acuerdo a las necesidades de cada país, ¿verdad? Lo importante es que por todo eso desarrollado durante el ciclo de vida del producto o de la infraestructura, obviamente que se cobrarán
ya sean los peajes al usuario o al Estado como un arrendamiento o como un pago mensual según sea el caso. Aquí, repito, es el mismo modelo, pero explicado un poquito diferente con la famosa curva S en el ciclo de vida del proyecto, y tenemos el ciclo de vida del producto o del activo, donde se opera y se le da mantenimiento como tal. Y aquí tenemos algunos tipos de APP según el origen de ingresos de pago. Entonces, era lo que les comentaba, ¿verdad? Por un lado tenemos el pago por usuarios, por el lado de las concesiones, y por otro lado tenemos los pagos públicos o presupuestarios. El Public Finance Initiative, el PFI, ¿verdad? Donde tenés esas dos opciones, sobre todo cuando es un hospital, entonces hace el pago directo a la institución encargada del seguro social. Y en el otro caso, le cobran directamente al usuario por, obviamente, repito, haga la redundancia, hacer uso del servicio, ¿verdad? Hay otra clasificación que se da que es sobre la base de la propiedad de la sociedad APP o sociedad a propósito específico. Entonces, hay una APP convencional que es 100% privada, hay otra APP institucional que es 100% pública, y hay otra que tenemos que instar, ¿verdad? Que hay una participación tanto público como privada, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos obviamente esas tres posibilidades, que también es una forma de diferenciar las APP, ¿verdad? O de clasificarlas si quisiéramos poner un término. Por otro lado, tenemos la opción del alcance u objeto del contrato. Aquí podríamos decir, en el primer caso, que la APP para desarrollar y gestionar infraestructura a largo plazo, ¿verdad? La otra, la APP integrada para desarrollar y gestionar infraestructura a largo plazo, pero además operar el servicio, ¿verdad? O sea, no solamente es para construir, sino también para operar, y luego a veces no hay inversión, solo operar el servicio, o sea, ya está la infraestructura y se da, digamos, la asociación público-privada para operar, nada más. ¿Okay? Entonces vean que hay un tema de alcance, hasta dónde voy a llegar yo con el servicio que voy a brindar de forma asociativa con el sector público. Y otro tipo, otra forma de verlo es desde el punto de vista del financiamiento, donde tenemos un cofinanciamiento, tanto privado como público, o sea, el privado pone una parte y el público también invierte, o los convencionales, que es absolutamente privado, ¿verdad? Seguimos ahí. Aquí hay una terminología que se utiliza cuando es Greenfield, ¿verdad? El DBFOM. El Brownfield, que es inversiones en fase de operación, que era lo que estamos mencionando, y el Yellowfield, ¿verdad? Que son renovaciones o rehabilitaciones significativas. Entonces también, a veces se le da también esta clasificación dependiendo del APP que se esté manejando. Y entramos a ver un poco el modelo de cómo se relacionan la autoridad contratante versus el contratista. Aquí tenemos el esquema básico de contrato de diseño, construcción o construcción. Esto es lo tradicional, lo que estamos viendo aquí. Ese es el esquema que tenemos de acuerdo a la ley de contratación administrativa y lo normal que se maneja, que se ha estado acostumbrado, pero que no ha dado, digamos, los resultados que hemos esperado, ¿verdad? Entonces, sencillamente usted tiene la entrega de un activo, ¿verdad? O del servicio como tal, y la autoridad contratante hace los pagos durante el proceso de construcción. Entonces hay un proceso que se desarrolla en X cantidad de tiempo, donde se diseña o se construye, o mejor dicho, se construye, o se diseña y se construye, ¿verdad? A la vez, pero sencillamente la autoridad contratante, por avance de obra, va haciendo los pagos respectivos, que es el esquema tradicional que se ha venido manejando aquí en el país. El otro es el esquema básico, contrato, diseño, construcción y financiamiento. Además de diseñar y construir, obviamente se busca, en este caso, alguien que colabore y que pueda financiar, obviamente, el proyecto. Entonces, el contratista busca ese financiamiento para poder brindar ese servicio a la autoridad contratante o al gobierno, como queramos mencionarlo. Y seguimos. Está el esquema básico de contrato, diseño, construcción, operación y mantenimiento. Vean que aquí
ya nos estamos metiendo, no solamente en el diseño y la construcción, sino que ya estamos entrando a operar y a darle mantenimiento. Entonces aquí hay pagos durante la construcción y pagos durante la operación y el mantenimiento durante el tiempo respectivo, ¿verdad? Entonces, obviamente, las obras son financiadas por el sector público, los pagos por las obras son recibidas por el contratista, según progresan las obras, ¿verdad? Y después el contratista, considerable aquí como un socio privado, proporciona mantenimiento, operación, mantenimiento, y es retribuido por un precio por esa operación y mantenimiento. Entonces ahí tenemos otro esquema, ¿verdad? Y ya aquí nos vamos metiendo de lleno un poquito más al esquema este, ¿verdad? Y ahora les voy a contar la experiencia ahí con el tema de la Asamblea Legislativa de una manera muy rápida y muy esquemática, ¿verdad? Aquí tenemos que se contrata en APP con el socio privado, pero el socio privado busca el dinero, gestiona la construcción, saca una licitación para contratar a la empresa constructora, gestiona el contrato para la operación y el mantenimiento, y obviamente aquí puede hacer que hayan algunos inversores también que aporten dinero. Pero entonces aquí el modelo permite que no solamente pida prestado, sino que haya gente que quiere invertir. Eso sí, los usuarios son los que terminan pagando el servicio durante el periodo donde entra en funcionamiento la infraestructura. Entonces aquí vean que hay un pago del usuario de manera directa. Y el otro esquema, que es el pago gobierno, volvemos a lo mismo, se da la asociación público-privada, consigue el dinero con prestamistas, hay algunos inversores, igual se da el contrato de construcción y de operación y mantenimiento, pero la diferencia es que el pago lo hace la autoridad. Entonces aquí ya quitamos, ven que quitamos la casilla de los usuarios, porque el pago correspondiente lo da el gobierno o la autoridad sociopública. ¿Okay? Y aquí, y era lo que les iba a comentar, la Asamblea Legislativa, después de hacer montones de intentos, con el Banco de Costa Rica, llegó a firmar un contrato de fideicomiso representado por la Contraloría General de la República. Eso se dio a raíz de que queríamos quitar o sacar, digamos, de manos políticas la toma de decisión técnica, ¿verdad? Y descentralizar para poder lograr los objetivos que era construir un Congreso, que indistintamente que a algunos les guste, ¿no? ¿verdad? Las cuestiones estéticas, lo importante es que una obra de infraestructura de ese nivel se logra hacer con los estándares de calidad adecuados, alineados a los temas ambientales, ligados a los criterios de durabilidad y obviamente logrando, digamos, un nivel de servicio importante que ya espero que ahora en septiembre, octubre entre en funcionamiento. Pero lo cierto es que la figura de fideicomiso tiene un fiduciario, un fideicomitente y un fideicomisario. En el caso de estos dos últimos corresponden a la Asamblea Legislativa y el fiduciario como corresponde al BCR. El fiduciario es el encargado dentro del fideicomiso de administrar todos los recursos y hacer todas las gestiones. Abajo de este nombra una unidad administradora de proyecto que corresponde a la empresa Novatecnia. Debajo hay del fideicomitente una fiscalización y un comité ejecutivo, ¿verdad? Este servidor es parte de esta fiscalización, este comité ejecutivo, y le toca gerenciar toda la parte institucional para lo necesario, ¿verdad? Y obviamente relacionarme con la unidad administradora del proyecto para garantizar que los productos y los entregables que se vayan a recibir estén acorde a las expectativas de la institución. Además de que esto conlleva un montón de logística, ¿verdad? Como contratación de mudanzas, limpieza para el nuevo edificio, remodelaciones para los edificios patrimoniales, en fin, es un tema muy complejo. Yo diría que más que un proyecto es un programa, ¿verdad? De proyectos, pero indistintamente, para no entrar ahí con definiciones conceptuales, si es un proyecto o un programa, lo cierto es que este es el esquema de fideicomiso. El fiduciario lo que ha venido haciendo es que captó dinero, primero de la bolsa, cuando estábamos en las etapas iniciales, para poder desarrollar los diseños. Cuando logró los diseños, que ya teníamos certeza que íbamos para adelante, logró apalancarse financieramente con un préstamo sindicado del Banco Popular, Banco Nacional y Banco de Costa Rica,
y sobre la base de ese dinero empezó a ejecutar las etapas y que ya obviamente ya casi las estamos terminando, como es el terminar ya el edificio y que entre en operación. Pero para eso, después de haber el Banco Costa Rica haber estructurado eso, nombró una unidad administradora del proyecto que es Nova Tecnia, y esta a su vez se encarga de gestionar prácticamente todo lo relacionado con los diseñadores, Javier Salinas Arquitectos, IECA, CESA Consultora Electromecánica, y la primera parte que la desarrolló Rodeo Boring y Traesa, ¿verdad? Que fue el movimiento de tierras y los muros pantalla, y ahora la edificación, que es la constructora EDICA, y todos los consultores que han participado ahora, entiéndase ECO, ECOS, Soluciones, MIU en soluciones geotécnicas, ¿verdad? O el arquitecto Thomas Spiegel Carter, que es un experto en diseño bioclimático, y Gustavo Late, para efectos de la certificación RESET, que lo queremos certificar de RESET, y que también el edificio como tal tiene, digamos, el galardón de bandera azul, ¿verdad? Que lo desarrolla en conjunto con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y en la parte calidad ha participado la Castro de la Torre y el ANAVE, el Laboratorio Nacional y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica. Lo cierto es que hay una unidad administradora que se encarga de gestionar tanto el diseño como la construcción hasta llegar al producto final. Cuando ya esté terminado el producto, hace entrega formal a la asamblea y nos lo empieza a arrendar. Tan es así que ya estamos pagando para tratar de que no se nos acumulen los intereses la cuota de arrendamiento, porque así lo pactamos en el contrato. Entonces, durante 14 años, la institución va a estar pagando una cuota de arrendamiento y al final, sencillamente, vamos por la opción de compra y pasa a ser el edificio de la institución. Esos son los modelos. Nada más que se utilizó la figura de fideicomiso para captar dinero y para gestionar todo, y durante 14 años se le va a dar la operación y el mantenimiento. Hay algunas cosas operativas que le van a corresponder a la institución, ¿verdad? Pero todo lo que es el mantenimiento y algunos otros detallitos sí le corresponden, en este caso, a la gestión del fiduciario. Esto, digamos que es una participación público-público, ¿verdad? Pero es exactamente lo mismo en relación a las asociaciones público-privadas. Es exactamente lo mismo. Entonces aquí, obviamente, la idea es que si este modelo sirvió, yo lo que digo es que se puede replicar para desarrollar todo tipo de infraestructura aquí en el país en aras de que logremos los objetivos en esta materia. Y aquí vemos, aquí lo saqué esto de un cursito ahí que estoy llevando de asociaciones público-privadas, y dice que finalmente cabe mencionar que si bien los contratos APP se clasifican mediante las categorías mencionadas anteriormente, no existe un estándar internacional consistente para nombrar y describir los diferentes tipos de contratos. Es evidente que estas diversas definiciones crean confusión cuando se observa la experiencia internacional. Aquí lo que veo es que no hay una réplica, ¿verdad? No hay como una receta única para todos los países, y eso es importante tenerlo claro, ¿verdad? Y aquí brevemente quisiera mencionar algunos casos, ¿verdad? En el caso de Brasil, la legislación brasileña distingue entre proyectos que pagan los usuarios y proyectos que paga el gobierno. La ley de concesiones rige de los proyectos pagados por los usuarios en su totalidad, o sea, lo que estamos hablando, ¿verdad? Que cuando hay una concesión, pues usted paga de manera directa el usuario, y los proyectos donde existen pagos periódicos del gobierno se rigen por la legislación de APP. Entonces, en el caso de Brasil, hacen esa diferenciación. En consecuencia, solo estos últimos se conocen como APP, cosa que no necesariamente es así, ¿verdad? Pero en Brasil lo conceptualizaron de esa forma, ¿verdad? En el caso de México, con la finalidad de estimular la inversión del sector privado y promover el desarrollo de la infraestructura, en 1989 el gobierno de Salinas de Gortari inició una política agresiva de concesiones al sector privado para la construcción, operación y mantenimiento de carreteras, puentes y túneles, cuyo principio básico era dotar al país de una red de autopistas que fueran transferidas lo más rápido posible a manos del Estado. Y a partir del año 2003 fue el primer país en América Latina en adoptar el modelo británico del PFI, el Private Finance Initiative, a través de los denominados proyectos de prestación de servicios, proyectos no tarifables. Asimismo, fue el primero en desarrollar un hospital de alta especialidad con participación directa del sector privado. Actualmente la expresión utilizada es asociación público-privada, sea para proyectos
tarifables como no tarifables. Vean que aquí en México cambia el esquema. Ahí sí, ya sea por tarifa o no tarifa, se conceptualiza como participación público-privada. Chile, en 1991, se promulga la ley de concesiones enfocada en primer lugar al desarrollo de carreteras y aeropuertos y posteriormente a centros de justicia, edificación pública y autopistas urbanas, entre otros sectores. Del modelo chileno, no obstante, se sigue tomando como referencia su conexión con el mercado de capitales a través de fondos de pensiones privados y compañías de seguro de vida de la adquisición de bonos de infraestructura. Entonces aquí, vean que cada país tiene sus particularidades. Y en el caso del Reino Unido, que son como los intelectuales del tema, que comenzaron con este esquema, paralelamente la experiencia mexicana y chilena de concesiones bajo el principio de contratación de largo plazo de servicios públicos con pagos diferidos por disponibilidad e uso, el gobierno británico implementa a inicios de los años 90 el esquema de APP conocido como Credit Finance Initiative, ¿verdad? Que se ha constituido sin duda en un referente obligado y necesario para el estudio y adaptación de modelos APP en la mayoría de los países del mundo. O sea, ellos como que marcaron la cancha, pero obviamente que la figura se debe adaptar y se debe tropicalizar según las necesidades de cada país. Caso de Costa Rica, ¿verdad? Tenemos un decreto ejecutivo emitido en diciembre de 2016 sobre APPs, la ley 7070, Ley General de Concesión de Obras Públicas, y hay una ley que precisamente está en Asamblea Legislativa que se desarrolló en coordinación con el Colegio Federal de Ingenieros Arquitectos y esperemos que pronto ya esté aprobada en aras de que podamos tener un marco regulatorio que nos permita mayor facilidad para ir desarrollando los proyectos de infraestructura, que es la idea. ¿Verdad? Que aquí se me fue colocarlo aquí en la diapositiva, pero sí lo menciono porque está, yo creo que ya pasó por segundo debate, si la memoria no me falla. Y aquí yo quería que viéramos dos videos pequeñitos. Uno del gobierno colombiano y quiero mencionar un caso real que se está desarrollando o que se ha desarrollado en Madrid, ¿verdad? Bajo este esquema de participación público-privado. Y cerramos en esto con la charla para las preguntas y los comentarios que quieran hacer en relación a esta temática. Pero voy a dejar, son dos videos bastante breves que sí me parece importante que los veamos. No se ve el video, Marlon. La gente escucha la palabra peaje y no suena. Pero no, ¿sabes señor, por qué no se ve. Se escucha, pero no se ve. El aporte económico que hacen los conductores, usuarios de una vía que ha sido concesionada. Vamos a ver, porque si no, creo que tengo que hacer aquí un momentito, porque a veces se lo come a uno la tecnología. Denme un chancecito. Yo creo que ya sé cuál fue lo que pasó. Un momentito. Un momentito. ¿Lo logran ver? Sí, señor. La gente escucha la palabra peaje y como que no le suena. Pero ¿sabes por qué es importante el pago de los peajes? Los peajes son el aporte económico que hacen los conductores, usuarios de una vía que ha sido concesionada por el gobierno a un ente privado y que permite desarrollar vías modernas, seguras y en óptimas condiciones. ¿Cómo así que concesionada? La concesión es un modelo de acuerdo usado con éxito a nivel mundial, donde el Estado contrata a una empresa privada para que modernice, construya, rehabilite, mantenga y opere una obra de infraestructura.
En Colombia se adoptó para el desarrollo de la infraestructura del transporte y es liderada por la Agencia Nacional de Infraestructura, más conocida como la ANI. ¿Y qué hace la ANI? La ANI es la entidad del gobierno nacional, adscrita al Ministerio de Transporte, encargada de estructurar y supervisar los proyectos de infraestructura que necesita el país, como carreteras, aeropuertos, puertos y líneas férreas, darles viabilidad y entregarlos a través de alianzas público-privadas o de iniciativa privada para que sean construidos o modernizados, ya sea con aportes del Estado o sin ellos. ¿Pero por qué tenemos que pagar peaje? ¿El gobierno no puede asumir solo la construcción de esa infraestructura? El gobierno construye y rehabilita vías a través del Instituto Nacional de Vías. Sin embargo, por la magnitud de las mega obras de ingeniería que se necesitan para conectar de forma eficiente y rápida las diferentes regiones del país, se hace imposible que el gobierno pueda financiarlas en su totalidad. Por eso, aporta una parte y la otra sale del pago de los peajes. ¿Y es que son muy costosas esas obras? Sí, claro. El atraso de décadas en infraestructura que tenía el país lo hacía muy poco competitivo a nivel global. Por eso, desde la ANI surgió el programa de autopistas de cuarta generación, más conocido como 4G, que está transformando los principales corredores viales del país. Este programa requiere una inversión cercana a los 50 billones de pesos. Se están construyendo 7.000 kilómetros de nuevas vías, carreteras en doble calzada, puentes, viaductos y túneles. Además, para el mantenimiento y operación de los 11.000 kilómetros de toda esta red vial, se requiere un presupuesto adicional de 2 billones de pesos por año. ¿Y cómo me beneficio al pagar un peaje? Pagar peaje es un buen negocio. Al tener nuevas vías, aumenta la conectividad y se generan ahorros en tiempos de viaje, combustible y mantenimiento de los vehículos de los usuarios. Es decir, lo que se está pagando en peaje se ahorra en la operación de cualquier vehículo y su mantenimiento, porque los trayectos serán más cortos, se avanzará más rápidamente y con mayor seguridad, y la vía estará en perfecto estado siempre. Además, si se presenta un accidente o percance en la vía, el concesionario le atenderá de forma oportuna porque será su obligación. Es decir, que con el pago de un peaje incluso puedo ahorrar dinero. Así es. Déjame darte un ejemplo. En la vía Medellín-Buenaventura, hoy el viaje de una tractomula demora 14 horas y su costo de operación es de 2.800.000 pesos. Pero con la terminación de las autopistas de 4G, el tiempo de recorrido pasará de 14 a 9 horas y su costo de operación será de 2 millones de pesos. Así que se tendrá un ahorro por viaje de 800.000 pesos. Además, con el pago del viaje se asegura el mantenimiento, la rehabilitación y operación del corredor vial, por lo que el usuario siempre podrá disfrutar de vías seguras y en perfectas condiciones. Y si yo soy un usuario de la vía y se me presenta algún contratiempo con mi carro, ¿tengo algún beneficio por pagar el peaje? Claro que sí, y no solo es eso. Apenas el conductor entra a una vía concesionada, sin importar si ya ha pasado por el peaje o no, podrá contar con servicios las 24 horas de ayuda mecánica, grúa, ambulancia en caso de algún accidente, información turística y del estado de las vías, por los cuales no se tendrá que pagar ni un solo peso. Además, la concesión tiene habilitada una red de postes SOS para llamar de emergencia, inspectoría vial y la vigilancia permanente de la Policía de Carreteras. ¿Y cómo se decide cada cuánto debe haber un peaje en la vía? En la Agencia Nacional de Infraestructura hemos establecido los peajes de tal forma que lo que usted gane en beneficios sea por lo menos el doble de lo que pagó. El corredor de Medellín-Buenaventura es un buen ejemplo de ello en ahorros de tiempo y dinero. Así que siempre será un buen negocio para todos pagar peaje. Así es como la ANI está transformando el país. Si quieres conocer más sobre la Agencia Nacional de Infraestructura, te invitamos a visitar la página web www.ani.gov.co. Ok, aquí tenemos el primer video y el otro, que es un caso también real. Este es un caso real desarrollado muy interesante que me encantó, ¿verdad? Pero y refleja muy claramente todo lo que se puede hacer en materia de infraestructura. Vamos a verlo.
¿Lo logran ver, sí? Sí, señor. Sí, señor. En 1970 comienza la construcción de la M30, una vía pensada como anillo de circunvalación de la capital. A lo largo de los años, el crecimiento urbano termina por desbordarla. La vieja M30 era incapaz de dar respuesta a las necesidades de una ciudad creciente con una población superior a los 3 millones de habitantes y que recibía 1 millón más cada jornada. Pasaron los años y las mismas imágenes se repetían. Atascos dentro y fuera de la M30, escapatorias imposibles por el centro de la ciudad, contaminación acústica y atmosférica, elevada accidentalidad. La M30 se había convertido en una barrera de asfalto que dividía a la ciudad y que ahogaba bajo los coches a la zona de mayor valor ambiental, el río Manzanares y su entorno. El gobierno de Madrid asume en 2003 un reto: configurar un nuevo modelo de ciudad. Se pusieron en marcha un conjunto de actuaciones coordinadas que iban más allá de un nuevo modelo de distribución del tráfico. Un reto para un nuevo Madrid más equilibrado y sostenible, más competitivo y con mayor calidad de vida. Septiembre de 2004 marca el inicio de una reforma y un reto: la transformación de una ciudad en tiempo récord. Tan solo 970 días, hasta el 8 de mayo de 2007, para la transformación integral de la M30 a través de 17 grandes proyectos. Una actuación planificada que llegó a reunir en algunos momentos a 5.000 trabajadores simultáneamente. Obras que utilizaron maquinaria de última generación y materiales de construcción cuyo volumen alcanzó cifras de vértigo, como las losas de superficie equivalentes a 56 campos de fútbol. O el hierro que permitiría levantar 25 torres Eiffel. Eficiencia lograda con la mayor seguridad de la construcción de túneles urbanos. Dos nombres: Dulcinea y Tizona. Las dos tuneladoras más grandes del mundo, construidas específicamente para este proyecto. Dos prototipos de última generación, capaces de taladrar y revestir el subsuelo de la M30 a velocidades de hasta 46 metros por día. La llegada a España de sus piezas, el desplazamiento a Madrid y su montaje fueron un espectacular ejercicio de precisión. Dulcinea y Tizona trabajaron 24 horas al día, 7 días a la semana, bajo la supervisión de 600 trabajadores. El mejor equipo humano y las más modernas tecnologías permitieron construir el Bypass Sur, que junto al tramo soterrado a lo largo del río Manzanares, mediante métodos convencionales, forman el túnel
Don Marlon, dejó de escucharse el video. Aproxima a los ciudadanos a los históricos puentes bajo los cuales antes rodaban cada día miles de vehículos. Crea un paseo arbolado de 6 kilómetros en la orilla oeste del río y abre camino a peatones y ciclistas en un entorno más equilibrado. Une los 6 distritos situados en las márgenes del río, multiplicando las pasarelas peatonales y ciclistas y eliminando barreras, como ya ocurre en la Avenida de Portugal, donde ha desaparecido la frontera de asfalto que dividía el centro de la ciudad y la casa de campo. Un programa de ayudas permitirá además la reforma de miles de viviendas del entorno, al tiempo que se aumenta el servicio público de transporte y las plazas de aparcamiento para residentes. La ribera del Manzanares se convertirá en un gran eje medioambiental, deportivo, lúdico y cultural que conecta y pone en valor los equipamientos existentes y los proyectados, configurando un gran parque urbano con una superficie equivalente a 100 campos de fútbol, a solo 1,5 kilómetros de la Puerta del Sol. Calle 30 y Madrid Río, dos iniciativas de transformación urbana del Ayuntamiento de Madrid que se complementan con un objetivo común: configurar un nuevo modelo de ciudad más equilibrado, más sostenible, más competitivo y con mayor calidad de vida. Un nuevo Madrid. Bueno, básicamente llegamos al final de la exposición, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta, comentario. Obviamente estamos aquí a la orden para comentar sobre todos estos temas que son muy interesantes, muy retadores. De eso se trata. Ahí estoy a la orden para cualquier consulta. Las personas que tengan consultas, por favor, colocarlas en el chat. Mientras damos chance a que las personas las coloquen, voy a pasarles por aquí mismo la encuesta para que por favor la llenen. Es nada más de marcar. Y mientras tanto, yo voy leyéndole las dos consultas que ya tenemos por acá. Don José David Rodríguez pregunta, hace unos días un profesional del Banco de Costa Rica señalaba que parte de la dificultad para arrancar el proyecto San José San Ramón fue que el fideicomitente CONAVI no se involucraba lo suficiente, pues tenían una expectativa similar a una concesión. ¿Cómo fue esa experiencia inicial en Asamblea Legislativa? Bueno, eso es una muy buena pregunta, ¿verdad? Para que este tipo de proyectos tengan éxito, tiene que haber un compromiso institucional, porque habrán muchas cosas, obviamente hay muchas cosas que tienen que desarrollar el fiduciario, en este caso el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, como fue el caso particular de la Asamblea, pero hay muchas, pero muchas cosas que tienen que ver, en este caso, el fideicomitente. ¿Eso qué quiere decir? Que al final tiene que haber un interlocutor válido para hacer el levantamiento de todos los requerimientos, definir ese alcance que se quiere con el proyecto, ¿verdad? Con las calidades que se necesitan, cuáles son los indicadores de servicio. En fin, hay que decir qué es lo que uno quiere. Y para eso tiene que haber, obviamente, un trabajo muy laborioso para definir muy claramente ese alcance. Yo creo que eso es un tema fundamental, ¿verdad? Y obviamente sobre la marcha, de manera conjunta, ir solucionando todos los problemas que se presenten. Voy a poner un ejemplo. Hace poquito, voy a poner varios ejemplos. Hace poco hubo un problema con el tema de las exoneraciones a raíz de la nueva ley que se dio en materia fiscal, ¿verdad? Sobre recolección de impuestos, porque el proyecto de construcción tenía permiso de exonerar hasta finales del año pasado.
a raíz de que se presentaron algunos atrasos y se nos trasladó al 2020, hubo necesidad de volverse a acercar al Ministerio de Hacienda para que nos colaborara. Aún así, tomando las decisiones a nivel de ministro y de otras autoridades, costó mucho materializar el tema con los mandos médicos. Pero si no le hubiésemos dado seguimiento, obviamente se complica y se generan problemas porque la empresa constructora necesita que le marquen la cancha si todos los insumos necesarios para la construcción están exonerados de impuestos o no. Si no se hubiese dado la exoneración, hubiésemos tenido un impacto considerable en costos adicionales que hubiésemos tenido que abarcar, ¿verdad? Entonces, hay un montón de cosas que se presentan, fundamentales, algunas gestiones ante la Municipalidad de San José, que a nivel de coordinación institucional fueron necesarias, ¿verdad?, para sacar ciertos permisos, el tema de darle seguimiento a algunas expropiaciones, en fin, ahí podemos mencionar infinidad de cosas. Tiene que haber un equipo comprometido con las competencias adecuadas, competencias en el área financiera, de contratación administrativa y en la parte técnica, que permitan en este caso el buen desempeño del proyecto. ¿Otra pregunta? No sé si... Tenemos otra pregunta de Manuel Alvarado. Dice, ¿cuáles estudios realiza el gobierno en este caso para determinar que hay un beneficio económico en implementar esa solución versus construir por su cuenta? Esto para no caer en un sobreprecio en una obra de infraestructura que al final terminamos pagando los ciudadanos con nuestros impuestos. Bueno, sí, eso es parte del ejercicio que uno tiene que hacer desde el puro principio, ¿verdad? Para obviamente obtener una eficiencia económica. Cuando uno entra en estos esquemas, es con el objetivo de que usted pueda desarrollar una infraestructura optimizando al máximo esos recursos y obviamente que durante la vida útil del producto o del edificio se generen los menores costos, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Cuando a nivel institucional usted va a alquilar una oficina en Foro y anda, qué sé yo, de 35, 45 dólares al metro cuadrado, pero no te tienen, digamos, el equipo activo, el cableado, no te lo amueblan, hay una serie de cosas todavía pendientes que no están incluidas dentro del precio y que quien vaya a arrendar tiene que agregarlos. En este caso, nosotros hicimos un edificio a la medida, con todo el equipamiento, con todo el mobiliario, y que además de eso nos van a cobrar todo el tema del mantenimiento, y al final nos dan muy por debajo, o nos dan por debajo de esos montos que hay en el mercado de arrendamiento de oficinas, ¿verdad? A lo que voy es que esa es parte del análisis, además de que hemos venido pagando alquileres durante muchos años de alrededor de 2 millones de dólares por año, ¿verdad? Cosa que no debe ser, ¿verdad? En edificios que sencillamente no reúnen las condiciones para hacer un parlamento. Entonces, todos esos elementos se toman en consideración. También dentro de los análisis que hicimos fue el ahorro de horas extras, ahorro de energía, los tiempos muertos que se tienen de movilización entre los edificios alquilados a los edificios que actualmente tenemos. En fin, ¿verdad? Ahí obviamente se hace todo un análisis para tratar de optimizar los recursos. También en aras de poder solventar la cuota de arrendamiento, entramos en un proceso de movilidad laboral, ¿verdad? Porque ya eso es un tema más organizativo, ¿verdad? Donde se fue dándole la movilidad a un buen poco de personas con el objetivo de bajar el presupuesto, ¿verdad? O los gastos de la institución en aras de que en el momento que nos tocase pagar el arrendamiento tuviésemos esa autoridad moral para ir a pedir un poquito más de plata para tales efectos, ¿verdad? Pero lo cierto es que para todo proyecto tiene que darse eso, ¿verdad? Hay algunos análisis que se hacen de los impactos que se hace a la sociedad, ¿verdad? Que ya es el estudio socioeconómico, ¿verdad? En el caso de la asamblea es un poco distinto, digamos, por la teoría, cuando tenemos una escuela, un colegio, tenemos un hospital, en fin, obviamente que los impactos hacia la sociedad son importantes, ¿verdad? Básicamente eso es lo que podríamos comentar, digamos, al respecto, ¿verdad? Tenemos otra pregunta. Don Braulio Marín consulta, ¿existe en Costa Rica marco legal para crear apps a nivel mundial?
por ejemplo, para servicios de recolección de basura, mantenimiento de parques, construcción, operación, mantenimiento de red de agua potable, etc. Eso es lo que comentaba hace un ratito, ¿verdad? Hay un proyecto de ley que está ahorita en la Asamblea, que ya creo que se le dio el segundo debate y que ya ahorita va a empezar a regir. Ese va a ser un marco importante para desarrollar las APP, ¿verdad? Y por eso, yo creo que uno de mis objetivos de dar una charla como estas es de que todos los profesionales que están inmersos, ¿verdad? Sobre todo en la parte de gestión y demás, sepan que ahí va a haber un marco regulatorio que va a permitir desarrollar estos esquemas, porque obviamente el país lo necesita desarrollar infraestructura, necesita generar empleo, y obviamente necesitamos mecanismos alternativos más cuando estamos en una crisis donde definitivamente el gobierno tiene pocos recursos y requiere aliarse con el sector privado para lograr sus objetivos de infraestructura, ¿verdad? Don Álvaro Solano consulta, ¿existe alguna capacitación permanente por parte del Estado en relación de la importancia de las apps? Ya que recientemente con el AIA es un trámite totalmente tedioso en los tiempos de respuesta, a pesar de que la entidad se va a ver muy beneficiada con la ejecución del proyecto. Se siente un desinterés por parte de los colaboradores. Bueno, vamos a ver, entendí capacitación en esa materia, creo que si escuché bien. Sí, la pregunta es, ¿existe alguna capacitación permanente por parte del Estado en relación con la importancia de las apps? No. O sea, yo no he visto, para serle honesto, alguna capacitación, ¿verdad? Yo en lo particular ha sido una inquietud muy mía y he estado investigando, recibiendo cursos con el CAF, con el BID, inclusive probablemente haga una tesis doctoral en este tema, ¿verdad? Esos son un poco los objetivos ahí a corto y mediano plazo. Pero no he visto yo, para serle honesto, capacitación en estos temas, cosa que creo conveniente empezar a hacerla, ¿verdad? Porque este va a ser un instrumento que bien utilizado vamos a poder concretar muchas cosas. Diana Morales pregunta, ¿cuál sería el proceso de selección para establecer una app? ¿Se debe hacer un estudio de mercado, análisis de portafolios? ¿Es posible que se establezca una con X empresa solo por recomendación de la administración? Es que por lo general siempre hay como un proceso licitatorio, ¿verdad? Donde las empresas que están precalificadas y que quieran participar, ahí hay que marcar un poco las reglas del juego, ¿verdad? A veces sucede que algunas empresas presentan una iniciativa, ¿verdad? El gobierno las acepta, pero a la hora de licitar, si va a ser la empresa que va a gestionar todo, puede ser que el rato no la pegue, ¿verdad? Porque tal vez otra empresa tiene mejores condiciones y presenta una oferta más llamativa. Lo que suele hacerse en esos casos es que la empresa que presentó la iniciativa se le reconoce, digamos, el planteamiento de la factibilidad, si quisiéramos ponerle un término. Se le reconoce esa parte y obviamente se procede con el contratista que haya quedado escogido, pero por lo general siempre hay un proceso, ¿verdad?, de escogencia, ¿verdad? Ahí la única diferencia es que no solamente se fijan en la que va a invertir menor, sino que en los costos de operación y mantenimiento, cuál es la empresa que genera, digamos, una mejor opción. Cuando usted se da cuenta, lo que hace es, como decir, calcular un BAM, y el que te dé el BAM menor, ese es desde el punto de vista de costos institucional, ese debería ser el que se le da, digamos, la opción de contratar con el Estado bajo esa modalidad, ¿verdad? Pero lo cierto es que debe haber un proceso ahora para garantizarse que quien vaya a ser responsable tenga la capacidad de poder gestionar bajo esa modalidad. Otra consulta, Eliezer Arias pregunta, ¿cómo ve el panorama futuro a corto y mediano plazo respecto a las apps, dadas las condiciones de déficit COVID-19 y las nuevas calificaciones de riesgo? ¿Hacia dónde deberíamos encaminarnos? Ok, bueno, yo lo que creo es que a corto plazo es la opción más importante que tenemos, sobre todo para los proyectos grandes. Obviamente hay unas brechas a considerar, ¿verdad? Porque hay un proyecto de ley que apenas se viene aprobando, pero eso hay que materializarlo, eso es la carpintería de cómo se va a materializar la ley.
es lo que está como reto, y además de eso, las empresas y profesionales del país tienen que ir, obviamente, asimilando y masticando este tema, ¿verdad? Porque bien explotado este tema, me parece que se puede desarrollar muchas cosas. Y tenemos infinidad de casos a nivel latinoamericano, a nivel mundial, donde han utilizado esta modalidad para poder desarrollar infraestructura. Y esa es la opción que nos queda, porque si el Estado ahorita está muy limitado, está muy endeudado, se va a endeudar, no creo que se vaya a seguir endeudando o va a tratar de mantenerse dentro de ciertos márgenes. La única opción que tenemos es esta. Así de sencillo, ¿verdad? Pero tenemos que reaccionar rápido, me parece, ¿verdad? Hay que meterle el acelerador para que esto se pueda masticar y poder implementarla de la manera más rápida posible, ¿verdad? Eso es lo que creo yo, porque la situación sí hay que tomar cartas y, como quien dice, no sentarse a llorar y más bien tomar cartas sobre el asunto. Por lo menos ahí la idea es aportar el granito de arena desde las trincheras que uno tenga, en aras de poder, por lo menos, generar el gusanillo y ir estimulando a que esto se vaya masticando cada día más. Christopher pregunta, ¿cree usted que uno de los motivos de atraso en las obras públicas se debe a la gran cantidad de coordinación entre las empresas públicas que tienen que involucrarse en un proyecto como Circunvalación Norte? Sí, bueno, ahí podemos mencionar montones de cosas, ¿verdad? Digamos que creo que eso es uno de los factores. El hecho de tener mucha tramitología es un tema que ya se ha venido discutiendo desde hace muchos años. Me parece que también la insuficiencia del Estado de tener los recursos para poder hacer este tipo de obras, ¿verdad? También genera ese problema. Hay un problema serio de capacidad de gestión, ¿verdad? Que tenemos que mejorarlo. ¿Verdad? No es posible que seamos muy lentos, ¿verdad? No solamente somos ineficaces, sino también ineficientes, ¿verdad? O sea, lentos y no logramos los objetivos, ¿verdad? Entonces ahí hay cosas a mejorar, ¿verdad? Que están como muy pendientes, a pesar de que tenemos muchos profesionales competentes y tenemos, pero puede ser que a veces en términos de madurez de gestión de proyectos ha faltado metodologías, ha faltado alinear los proyectos a los objetivos estratégicos estatales, en fin, ¿verdad? Hay una serie de cosas que confluyen, ¿verdad? Que han hecho de que tal vez no se logren desarrollar las cosas como se deben. Pero eso es parte, digamos, del reto, ¿verdad? Que día a día tenemos que ir mejorando en aras de tener mejores gestiones y cumplir con los objetivos país y obtener la infraestructura que necesitamos. Don Manuel Alvarado tiene una consulta que dice que va orientada a una anterior. Si gusta, don Manuel, puede habilitar el micrófono y indicarla vía verbal. Gracias, sí, la consulta que yo había hecho antes, él me la respondió muy bien, pero yo había dado un contexto que básicamente es lo que me ayuda a despejar mi duda. Mi consulta iba orientada más bien a las propuestas no solicitadas. Cuando una empresa o una iniciativa privada hace una propuesta no solicitada, el gobierno tiene que valorar esa opción, tiene que revisarla y ver si le sigue o no, básicamente, en términos sencillos. Entonces, por ejemplo, un proyecto de infraestructura vial que haya surgido como una oferta no solicitada, ¿cuáles son los estudios que hace la contraparte pública? O sea, ¿cuáles son los estudios que hace el gobierno para asegurarse que existe un beneficio económico a la hora de adoptar esta propuesta? Y específicamente me refería ahí al ejemplo concreto de la oferta no solicitada que se presentó para la ampliación de la Ruta 32 entre Tibás y Río Frío. Esto es ahí entre el Virilla y el cruce con Río Frío, es decir, todo el cerro del Surquí, ¿verdad? Que se hizo por parte de un contratista nacional. ¿Cómo el gobierno se garantiza que no haya un sobreprecio en ese proyecto y decide si lo acepta o no, versus construirlo él mismo, versus construirlo, por ejemplo, con AVI, a través de una licitación pública, internacional, etcétera? Esa es la consulta. Ya, ok, bueno, sí, ya te capté con detalle por dónde va la... parte, digamos, lo que uno ha observado, digamos, en otras partes del mundo, es que siempre hay un equipo muy robusto revisando las propuestas y por lo general las empresas cuando plantean este tipo de proyectos
En realidad lo que están planteando es una factibilidad del proyecto, donde en esa factibilidad establecen una serie de supuestos y en el caso del equipo que va a revisar, tiene que verificar si esos supuestos están muy cercanos a la realidad o por el contrario, están muy disparados, ¿verdad? Y creo que ahí es donde está el detalle, ¿verdad? Porque dichos equipos deberían de garantizar que lo que se planteó es viable, ¿verdad? Desde todo punto de vista. Al final hay aspectos de mercado, aspectos técnicos, legales, ambientales, aspectos económico-financieros que se deben de analizar para llegar a la conclusión de que la propuesta es adecuada, ¿verdad? Ahora bien, el costo de oportunidad de hacerlo el gobierno o hacerlo, digamos, un privado, por lo general, cuando son montos muy altos, por lo general el Estado es muy difícil que tenga los recursos dentro del presupuesto para poder ejecutarlo. Entonces, de uno, digamos que por exclusión, llega a la conclusión de que el Estado se le hace muy difícil poder ejecutar ese tipo de obras, ¿verdad? Porque si no tendría que obtener un empréstito y ya, digamos, como que no tiene sentido, porque ya es adquirir endeudamiento público, ¿verdad? Cosa que ahorita se está evitando para tratar de no estar pagando con los impuestos ese montón de intereses a las entidades financieras. Pero lo ideal, perdón, es tener, como quien dicen, ese equipo robusto, técnico, ¿verdad? Que permita hacer esos análisis y que ojalá de manera rápida decida. Yo voy a poner un ejemplo que a mí me tiene un poquito inquieto y más en una situación como esta, ¿verdad? Ahora bien, hay que garantizarse que la propuesta de las fuentes de donde viene, obviamente tengan la capacidad del financiamiento, ¿verdad? Y hubo un montón de elementos adicionales, pero por ejemplo lo que se ha venido planteando de el canal seco, ¿verdad? Que es una inversión, estamos hablando de 16.000 millones de dólares, donde tenemos ferrocarriles, carreteras, puertos, edificaciones, en fin, todo lo que usted pueda imaginarse en materia de infraestructura, que no se hayan tomado decisiones, ya sea que lo rechacen o que soliciten que lo modifiquen, pero a lo que voy es que esos proyectos de esa magnitud hay que definir rápido, porque obviamente se pierden las oportunidades para poder desarrollar un proyecto de esa magnitud que puede darle mucho empleo y mucha reactivación económica al país, ¿verdad? Pero un poco por ahí, no sé si te contesto la pregunta, si por ahí era un poco el criterio, ¿verdad? Sí, sí, está bien, muchas gracias. Tenemos la última pregunta, don Marlon. Adriana Sí. Sancho pregunta, las alianzas público-privadas normalmente son a largo plazo, entre 15 a 20 años. ¿Considera usted una problemática para la AP la rigidez que representa de los periodos fiscales estatales anuales? Lo menciono, pues en algunas AP no solo se aportan recursos del ente privado, sino también hay aportes del Estado. Lo pregunto porque es difícil considerar un espacio fiscal dentro de los modelos financieros cuando los periodos son tan largos. ¿Qué solución puede haber? Sí, sí, digamos, ahí siempre, cuando se firman los contratos, ahí hay una serie de cláusulas que usted genera, digamos, cierta flexibilidad con esos temas. Lo cierto es que si se da una alianza público-privada, tiene que haber un compromiso del Estado de pagar el arrendamiento, sobre todo cuando son hospitales o en el caso de la asamblea, tiene que haber un compromiso que vamos a pagar mensualmente, una cuota de arrendamiento, en el caso de nosotros es 14 años, ¿verdad? Para que el sector privado tenga la confianza de invertir, porque si no se presenta una inseguridad jurídica, ¿verdad? Entonces ahí tiene que haber, digamos, una presupuestación anual donde ya es una obligación contractual, ¿verdad? Obviamente que se pueden presentar crisis o se pueden presentar cosas que tal vez generen algún problema, pero digamos hay algunas cláusulas que permiten esa flexibilidad para jugar, ¿verdad? Entonces ahí de antemano sí hay que prever, digamos, esa situación. Uno de los temas que, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, y no deja de tener razón, ¿verdad? Porque ahí es donde tiene que haber una articulación país, ¿verdad? Pero ahí es donde siento yo como que se ha fallado un poco o bastante. Hay una diferencia entre arrendamiento operativo y arrendamiento financiero. Cuando usted tiene el arrendamiento operativo, quiere decir que usted hace todo el proceso, ¿verdad? De construcción, diseña, construye y demás, y después se encarga de operar el edificio, ¿verdad?
En ese caso, usted no tiene que, son periodos más cortos de 14 años y no tiene que pasar ni por el CONAFIN, que es la Comisión Nacional de Financiamiento, entiéndase, Ministerio de Hacienda, Planificación y el Banco Central, en la aprobación y después ir a la Asamblea a que se apruebe el financiamiento, ¿verdad? Porque es endeudamiento público. No, perdón, porque no es financiero, ¿verdad? Entonces, evita, digamos, ese camino. Pero cuando es financiero, tenés que pasar por todo ese camino. ¿Por qué lo está exigiendo el Ministerio de Hacienda? Porque si usted lo deja en arrendamiento operativo, de cuando usted se da cuenta, una institución llega con una factura nada más y pague, y ya habiendo firmado contratos. Ustedes ahora están tratando de controlar el endeudamiento público o obviamente esos pagos obligatorios que el Estado asume para tener, digamos, el control total, digamos, del presupuesto, ¿verdad? Que es el tema que ahora está como generando mucho problema por las razones ya conocidas, ¿verdad? Pero lo cierto es que siempre tiene que haber, digamos, dentro de los presupuestos establecido el monto a pagar de ese arrendamiento y hay que presupuestarlo, ahí no hay tutía. Y eso hay que garantizarle al sector privado que va a haber un compromiso, ¿verdad? Y si se presenta algún detalle con impuestos y demás, habrán algunas cláusulas que permitan esa flexibilidad, ¿verdad? Un poco por ahí podría yo contestarle en relación a ese tema. Por eso es que los riesgos se comparten, ¿verdad? Porque si se presenta una situación de esas, se busca un mecanismo. Puede hacer que genere más costos, pero que el Estado le diga, bueno, en vez de 14 años le voy a dar 15, o le voy a dar 2 o 3 años más, dado que se generaron unos costos que no estaban conceptualizados. Entonces ahí existen mecanismos para poder ajustarse según sea el caso. Hay una última de Angie Álvarez. ¿Cree usted que las instituciones públicas deben crear una WEN con diferentes especialistas para lograr materializar la app? Bueno, es que yo considero que no todos los proyectos que se manejen o que se tengan, digamos, programados juegan como para una app. Ya es un criterio muy particular, deberían ser proyectos grandes, complejos, ¿verdad? Que se quieran desarrollar en aras de entrar dentro de ese esquema, ¿verdad? Habrán otros proyectos más pequeñitos que usted lo podría hacer con los presupuestos que se tengan en las diferentes instituciones, pero cuando ya estamos hablando de un tema macro, ya más grande, es preferible sí armar un equipo competitivo, ¿verdad? Que permita toda la gestión desde el inicio hasta el final, ¿verdad? En esto desde las traes, ¿verdad? Hay que llevar un acompañamiento desde el puro principio para poder garantizarse que las cosas salgan. Porque si no hay responsables con las competencias adecuadas para gestionar, obviamente que la cosa se queda a medio camino, como sucede con muchos proyectos en este país, ¿verdad? Y la idea no es esa, más bien todo lo contrario, tratar de garantizar de que las cosas caminen bien. Eso es todo, Marlon. Tenemos todas las preguntas contestadas. El colegio les da las gracias por participar del webinar y agradece a don Marlon la disposición para compartir sus conocimientos. Buenas tardes. No, a ustedes las gracias y ahí estamos a la orden en lo que pueda servirles. Un gusto. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Muchas gracias, Marlon. Bueno, un gusto, que pasen buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.